Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por este día de sábado, en el que tenemos este día para buscar tu compañía, para poder estudiar tu escuela sabática, poder compartir las cosas que has dejado escrito en tu Santa Escritura. Por eso, Señor, que queremos la presencia de tu Espíritu Santo, para que esté en nuestro medio, para que podamos seguir alabándote con nuestros labios, que podamos alabarte no solo nosotros, sino nuestra casa también. Que puedas bendecir a los hermanos que se encuentran en todos lugares, que se postran y reconocen a ti como nuestro único Dios, el que creó los cielos, la tierra y el mar, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estuvimos estos días viendo en cuanto a la vida de Cristo, cómo Él salió triunfante en la lucha, en el conflicto, cuando Él vino a esta tierra. A ver, dame un segundo que quiero. ¿Por qué me aparece así? Dame un segundo. ¿Qué pasó? A ver un segundo. No sé si vas a usar el... Ahora sí. ¿Cómo de esto? Hemos visto el primer día, hemos visto cómo Cristo era un varón de dolores, experimentado en quebranto, cómo nosotros debemos pasar por esa educación, cómo tenemos que sufrir, soportar muchas cosas. Eso fue la enseñanza que Dios nos dio, desde niño, joven, hasta adulto. Ayer vimos las tentaciones que Satanás le pone a Jesús allí en el desierto. Tentaciones, por cierto, 3 que fueron muy fuertes, poderosas tentaciones, que el hombre por muchos años ha sucumbido a esas tentaciones que Satanás ha preparado para las personas. Pero Él triunfó en cada una de las tentaciones. Él aprendió durante su niñez a poder prepararse para este duro conflicto. Así también nosotros estamos preparándonos para este conflicto que pronto va a llegar a su culminación. Y hemos escuchado desde niños, desde jóvenes, que estamos por entrar a ese tiempo. ¿Cómo se llama ese tiempo? El tiempo de angustia. El tiempo de angustia que está descrito en Daniel 12. Por eso que nosotros leemos, tratamos de aprender de esta enseñanza que Jesús lo hizo en su vida, para que nosotros podamos ya tratar de estar terminando nuestra preparación. Y si todavía no hemos comenzado nuestra preparación, es hora de que lo hagamos prestamente, rápidamente, porque el tiempo cada vez se agota más. Ya prácticamente está todo listo para que se desencadenen los últimos eventos, que serán rápidos. En cuanto a la vida de Jesús, Él, luego de haber pasado por las tentaciones, por las tres tentaciones tan poderosas que le puso Satanás, y que vio que no lo pudo hacer caer,
Entonces él dijo, bueno, como yo no pude hacerlos caer en las tentaciones esas. Y vimos que esas tentaciones eran graves, ¿sí o no? Él podía caer, podía caer. Podía ser tentado, sí, porque había sido Jesús encarnado, estaba en la carne, era un hombre, aunque allí estaba el misterio de la fusión del humano divino, eso era Jesús. A ver, dame un segundo. Y lo más llamativo también, luego de haber vencido las tentaciones, ya él comenzaba a hacer su ministerio. Su ministerio era, ¿en qué se basaba el ministerio de Jesús? En salvar almas. Siempre yo voy a repetir eso, el tema es salvar las almas. Que mediante su sacrificio las almas puedan ser restauradas, ¿sí? Puedan llegar al conocimiento de Dios y su Hijo. Y del ministerio que Jesús realizaba, hay algo muy llamativo siempre, y eso se encuentra en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 6. Allí hay una historia que yo les dije la íbamos a estudiar. Juan o Juan, ¿no? O sea, sería Juan. San Juan, sí. San Juan. El primer Juan. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Las otras son las epístolas, ¿no? De Juan. Claro, Primera, segunda. Entonces estamos en San Juan 6. Esta historia es muy conocida, ¿sí? Después de esto, Jesús fue al otro lado, al mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. ¿Cuánta gente le seguía? Mucha gente. Mucha gente le seguía. Imagínense, hermano, en esa época, ¿no? Entonces, llegaba la noticia, no había internet, no había todo, era de boca en boca. Y llegaba la noticia de que había un poderoso profeta, tal vez el Mesías. Curaba, daba sanidad a las personas. Y eso es lo que luego los discípulos escribieron de él. Por eso que dice en el libro, ahora sí, en el libro Tercera de Juan, en el libro Tercera de Juan ahora, pero no pierdan San Juan 6, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Él busca y desea que seamos prosperados y podamos crecer en muchas cosas, en muchas empresas, pero que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y eso fue parte del ministerio de Jesús. Hasta tarde él siempre atendía a las personas, a veces pasando el límite del cansancio de la humanidad. Ese era Jesús, el que quería aliviar. Se había preparado durante muchos años. Ya había salido victorioso de esas tentaciones y ya comenzaba a sanar a los hombres, a darles salida en cuanto a muchos problemas que ellos tenían. Mucha multitud le seguía por las señales que él hacía a los enfermos. Pero, versículo 3, entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con los discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Pero antes de poder estar con la multitud, a él le había llegado una noticia muy triste a Jesús. Esto lo encontramos en el versículo 1. El versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea
el de Tiberias. Se embarcó y estuvo solo meditando. Él quería estar solo, pero la gente ahí en la costa lo seguía, sabiendo que él estaba en el barco. ¿Y por qué estaba solo él? Porque había recibido la triste noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. Ahí le había llegado la noticia que Juan el Bautista había sido muerto. ¿Mm? Por eso dice en el capítulo 5, verso 30 en adelante, ahí nomás antes del capítulo 6, hablando de los testigos de Cristo, miren lo que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿De quién habla? De Juan el Bautista. Pero yo he recibido testimonio no he recibido testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Él era la antorcha, él era el que iluminaba por un tiempo, pero ahora ya no está. Entonces esas noticias le habían llegado a él. Mas yo tengo mayor testimonio, versículo 36, que el de Juan, porque sus obras que el Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Eso es lo que había pasado. Entonces Jesús, al enterarse de eso, se embarca en el mar de Galilea, pero exactamente en el lugar llamado Tiberia. Por eso es que estaba solo. Pero la gente, sabiendo que era la única esperanza, cojos se acercaban, personas ciegas, personas con necesidades. Por eso que de la orilla igual lo seguían. Pero viendo que ya, versículo 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en la Pascua, ¿sí?, era una fiesta que conmemoraban ellos, donde venía mucha gente al templo. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Entonces dijo, ¿a quién? A Felipe. ¿Por qué lo conocemos a Felipe? Él era uno de sus discípulos. Siempre lo catalogamos, ¿no? Decimos Pedro, el que lo traicionó. Felipe, el que descree. No, era Tomás. ¿Eh? No, Tomás. Entonces Felipe dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Sí? Estamos ahí en el versículo 6. Él sabía lo que había de hacer. Entonces, Jesús le hace una pregunta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la pregunta de Jesús? La pregunta de Jesús es, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a esta gente? Dice, ¿dónde compraremos pan para que coman tantos? Felipe le respondió. Felipe le dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuánto dinero tenían los discípulos? 200 denarios. ¿Cuánto es un denario? Un denario es el trabajo,
A ver si lo encuentro. Es el trabajo de un obrero de un día de trabajo. O sea que tampoco tenían mucho. Mateo capítulo 20. Podemos ir allí un ratito. Mateo capítulo 20. Mateo 20, verso 2, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, un denario, un denario era el trabajo de un día de un obrero. En la Biblia hay muchos pasajes hablando del denario. Mateo 18, halló a uno del denario que le debía, convenido con los obreros un día. Bueno, hay muchos versículos en cuanto... El denario era una moneda en la época del Imperio Romano, ¿no? Que era de plata. De un lado tenía una figura y del otro lado tenía la figura del César. Hasta hoy en día se venden denarios y han encontrado. Yo aquí tengo algunos dibujos, pero no sé si están. No, está, no importa. Bueno, el denario eran moneditas de plata. Entonces ahí tenía la cara del César. ¿Sí? Ese denario era lo que ganaba un obrero en el día. Y ahora, con la charla que tiene Felipe, y Felipe le dice, ni 200 denarios darían de comer a esta gente. ¿Cuántas personas había? El título dice la alimentación de los 5.000, hablando de hombres, no contando mujeres ni niños. Generalmente las multitudes son más mujeres. Bueno, acá tenemos el denario, ¿sí? Esta es la cara de César. Depende del César que estaba en ese tiempo. Sí. Bueno, hay diferentes tipos de monedas. Esa es la que se manejaba en esos tiempos. Ahora, entonces, los discípulos tenían 200 denarios. ¿A cuántas personas podían dar de comer? No mucho. 100 personas. 150. No más de eso. Allí si había solamente 5.000 hombres, si solamente había 5.000 hombres, vamos a doblar eso en mujeres y en niños. No, manéjalo. O sea que vamos a estipular entre 15.000 personas. No alcanzaba el dinero. ¿Había dinero? Había, pero no alcanzaba. Pero en el versículo 6 dice que Jesús le hace una pregunta, pero él sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí o no? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces, Felipe le respondió, de 100 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos, ¿qué dice? ¿Dónde estamos? Para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho, hay un niño, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto es para tanto. Sí, este es el anterior, es el pan de trigo, y este es el pan, el otro, este es el pan de cebada. ¿Por qué yo les puse el dibujo? Porque ustedes después van a ver que el pan que se usó para alimentar a la multitud no era pan de cebada, no era pan de trigo. Porque el pan de trigo se usaba mucho en la festividad de las Pascuas. Lo que había, lo que restaba era la cebada. ¿Dónde dice eso? En versículo 9.
Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. ¿Y cuántos pececillos? 2. 5 panes, 2 peces. Y esto para tanto. ¿Quién lo trajo eso? Un chochito. Felipe no sabía cómo solucionar el problema. ¿Había dinero? Algo. ¿Qué hubieran hecho ustedes si había en la caja ese dinero? Y hubieran comprado lo que le alcanzaba. Pero él lo que dijo, esto no alcanza. Porque no alcanzaba para acá, ni la mitad. Claro, no quedaba. Bueno, sí, iban a comer algunos. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Esto hizo para probarle. Y aparece un nene, un niño, y le dice a Andrés, este niño tiene 5 panes y tiene 2 pececillos. ¿Y qué hizo el niño? Lo entregó. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Entonces lo dio. El niño sin saber nada lo dio. Pero los discípulos, teniendo el dinero, no fueron a comprar, sino que el niño, teniendo menos que los 200 denarios, lo dio. Hay mucha enseñanza en lo que él hizo. A veces nosotros no queremos dar porque decimos, es poco. Es poco. Pero el joven, el niño, dijo, yo tengo menos. Yo tengo menos, pero lo doy. Entonces, a veces sucede en la vida espiritual que Dios tiene que tener algo para poder obrar. ¿Cuánto? ¿Él pide mucho? Se necesitaba en ese momento mucho. Pero el niño dio lo que tenía. Pero él si quería también podía hacer de la nada. Los discípulos no dieron lo que tenían, sino que permitieron que el niño dé menos de lo que ellos tenían. Pero eso menos Dios lo usó para hacer el trabajo. Por eso que Él espera que le dé, aunque sea algo, para poder trabajar. Espera que le des un poco de tu tiempo para Él poder obrar. Él no puede obrar si vos no le das nada. Él no puede obrar si vos no le das tu voluntad. Él no puede obrar si vos decís, yo quiero cambiar en esto. Yo quiero seguirte. No, Él no puede obrar si tú no dispones la voluntad. Entonces tiene mucho que ver el entregar a Dios, ¿qué? Mi tiempo, mis talentos, mi corazón. Hay personas que no quieren dar su corazón. ¿Cómo Dios lo va a transformar? No lo quieren dar. Entonces Él no puede obrar. No puede trabajar. Segundo, Felipe, cuando le hizo la pregunta, dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, para ver, a ver, vos estás conmigo, vos sos mi discípulo. ¿Qué es lo que decís vos? Soluciona el problema vos. A veces nosotros somos puestos en pruebas para saber qué haríamos nosotros. A veces el Señor hace ganar mucho dinero a ciertas personas. ¿Para qué? Para probar. A ver, ¿qué harías vos con dinero? Y hay otros que van y se destruyen. Ya no. Por eso hay personas que no tienen dinero. ¿Por qué? Porque si tuvieran más, se destruirían. Esto le hizo para probarle. Oren por mí, no tengo trabajo. Oren por mí, no tengo trabajo. Y siempre uno a veces está luchando. ¿A cuántas personas, hermanos, que no consiguen trabajo? Es que Dios permite. Porque cuando tal vez le dio el trabajo, Él lo usó mal. ¿Para qué es nuestro recurso? Para ayudar a los necesitados. Esto le dijo. Él no supo solucionar. Y eso que Jesús se encontraba triste, ¿no? Yo le dije, por la muerte de Juan el Bautista, familiar de él. La gente quería comer, ya se hacía tarde, tenía hambre.
Es que tanto lo seguían a Jesús que no miraban la hora y ya se hacía de noche. Y hasta los discípulos le decían, despídelo. Mateo, vamos a ver en Mateo 14. Esta historia se encuentra también. Se encuentra en los 4 evangelios esta historia. En Mateo capítulo 14. Y allí podemos encontrar otro aspecto de este discípulo. Versículo 13, 14, verso 13 de San Mateo. Oyéndole Jesús, se apartó de allí en una barca en un lugar desierto, apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, sanó a los que estaban en ellos enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya está pasada, le decían los discípulos. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren para comer. Eso fue lo que le dijeron los discípulos. ¿Qué le dijeron? Que se vayan. Que lo despidan. No tenemos para darle de comer. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero Jesús le pregunta, ahí en San Juan, le hace la pregunta para ver cómo solucionaba el problema Felipe. Y el que trajo la respuesta, ¿quién fue? El otro discípulo. Aquí hay un niño. Versículo 16 de San Mateo dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Quiénes les tienen que dar de comer? Nosotros. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Quién había traído eso? El libro de San Juan explica que era un niño. Que gracias a él trajeron eso. Entonces le dijo, traédmelos acá. Es poco, no importa. Pero para Dios sirve lo poco. Porque Él dio mucho. Muchas veces en nuestra vida nos olvidamos de que el Espíritu de Jehová está caminando con nosotros. Y Él da y procura dar, cumplir nuestras necesidades diarias. Ellos que tenían hambre, los discípulos querían echarlo, pero Jesús no se olvidaba, no solo de darle el pan espiritual, todo el día dando el pan espiritual, todo el día sanando, pero ahora las personas tienen hambre. A veces nosotros queremos siempre todo lo espiritual, pero la persona tiene hambre. Y tenemos que tratar en lo que podamos. Nosotros no vamos a solucionar el problema de todo el mundo, pero vamos en menor o mayor grado, depende de dónde caminemos y lo que podamos hacer, también darles de comer. Entonces Él no es ajeno tanto a lo espiritual también como a lo material. Él también quiere que tenga para que vos puedas alimentarte. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, tráedmelos. Entonces mandó a la gente a recostarse. Eso es lo que estaba preguntando Pablo. Cuando él dio esta lección, porque la alimentación de las 5.000 personas es una lección que Dios da. Es una lección. Una lección porque Él habló, por ejemplo, nosotros estamos en Mateo, ¿no? Por ejemplo, lean en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, donde el pueblo demanda una señal, en el versículo 5 en adelante dice, llegando sus discípulos al otro lado, ¿sí? Y después en el versículo 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura, ¿de qué? De los fariseos y de los saduceos. Eso dice el capítulo 16. Cuidaos de la levadura de los saduceos.
Mateo 16, 11. Volvamos nuevamente a San Juan capítulo 6. Entonces, capítulo 6, verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, ¿se saciaron o no? Sobreabundó, sobró. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, Jesús hizo un milagro, ¿no? De esos 5 panes y esos pececillos, y dio de comer a todas las personas. ¿Cuántas personas había allí? Más de 15,000 personas. Y comieron todo. Se saciaron y sobró. ¿Cuánto sobró? Recogieron pues y llenaron, versículo 13, 12 cestas de pedazos. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué profeta? El Mesías. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse solo. Ya había sufrido con la muerte de Juan el Bautista y se retiró solo. Y ahora otra vez entristecían a Jesús diciendo, hay que coronarlo rey. Y ahí se entristeció porque él no vino a buscar esa corona corruptible. Lo que él enseñó en cuanto a la alimentación de los 5,000 es una lección muy profunda, porque él enseñó del pan que uno come todos los días. Pero miren, él fue mucho más allí. Hay una enseñanza que él dio a entender también en el libro de Apocalipsis. Vayamos allí en el libro de Apocalipsis. Habla del... Sí, ya vamos a entrar ahí. Escuchen lo que dice Apocalipsis. En el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, podemos leer en el capítulo 3, del 7 en adelante, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, versículo 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postre a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, este mensaje que se le da a Filadelfia, hay otro mensaje muy parecido, y ustedes van a ver la unión que hay con estos mensajes, al mensaje de la iglesia de Esmirna. Y esto se encuentra en el capítulo 2, verso 8 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo hablaba de los judíos? Pero luego él hace el milagro de las 5,000 personas. Pero nosotros habíamos leído, ¿en dónde? En San Mateo. Habíamos leído nosotros en San Mateo capítulo 16, que Jesús les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la enseñanza de los fariseos.
guardados de sus doctrinas. Los fariseos controlaban todas las actividades de la sinagoga. Los fariseos manejaban todo lo que tiene que ver con la iglesia. Los saduceos controlaban las actividades del templo. Y en esa época también estaban los escribas, los que tenían la tarea de copiar los rollos. Entonces, había esos tipos de personas, los fariseos, los saduceos. Los fariseos, ¿dónde trabajaban? En la sinagoga. Los saduceos, en el templo. Y Jesús dice, cuidado con la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Y nos acompañan en el libro de Apocalipsis, que ellos son la sinagoga ¿de qué? De Satanás, los que enseñan doctrinas erróneas. Cuidado de esa levadura, cuidado de ese pan que dan ellos. ¿Qué pan? Era el tiempo de la Pascua. ¿Por qué ellos no estaban allá en el templo, en la festividad de la Pascua? Ellos estaban aquí con Jesús, fuera de las ciudades. Pero Jesús les daba de comer, en lo espiritual y en lo material. Y sobró mucho pan. Mucho pan sobró. No tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. A veces nosotros tenemos, como yo les dije, dar la solución. Darle a ustedes de comer. No tenemos para darle de comer a la gente. Tenemos que confiar en Dios. Ellos estaban con Jesús y no confiaban en Jesús. A veces nos olvidamos de que Jesús está con nosotros. A veces nos olvidamos. Yo soy adventista. ¿En qué creo? ¿En qué estoy creyendo yo? Nos olvidamos de que Él puede hacer milagros en nuestra vida. Que Él puede curarnos. ¿Cómo queremos curarnos hoy nosotros? Mágicamente. ¿Cómo te cura Dios? Con métodos sencillos, hace milagros. Pero con esto me voy a curar, sí, con eso. Como le dijo a un rey, andá y lavate, tenía lepra, lavate 7 veces en ese río sucio. Como es. Y se enojó, porque él pensó que iba a hacer una oración y lo iba a curar. No, andá ya, no quiso. Su mano derecha le dijo, pero Señor, si te hubiera pedido algo, otra cosa así, difícil, ¿lo hubieras hecho? Sí, lo hubiera hecho. Pero si te pidió algo fácil. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué no sé? Si te está pidiendo algo fácil el profeta. ¿Dónde? Fueron a buscar al profeta. Y ahí se tuvo que meter. Cuando se metió 7 veces, se curó. Que nosotros queremos algo mágico. Entonces, nosotros estamos con Jesús y no olvidamos que Jesús está con nosotros. No olvidamos que nosotros somos hijos de Dios. Pidamos a Dios conforme a lo que sea la ayuda de otra persona, de nuestro prójimo. ¿Qué tenía que haber hecho Felipe? Felipe, Señor, haz un milagro, ayuda a esta gente de alguna forma. O por lo menos hacer como hizo el niño. Ellos no dieron los 200 denarios, pero el niño dio los pececitos y no sé cuánto, no sé si llega a un denario. Pero él lo dio y los otros todavía, esto no va a alcanzar, así que quede acá mejor. ¿Se están dando cuenta? Todo. Y Jesús le preguntó, dice, para probarle. No es que él no tenía nada de control, pero él quiere que no él solo le dé de comer, ustedes también denle de comer. Ustedes también solucionen los problemas de las personas. O ustedes quieren todo listo, preparado. No, no es así. Dale de comer. Por eso que les dijo luego, hágalo sentar. Hacer recostar a la gente. Versículo 10. Y había mucha hierba en aquel lugar.
y se recostaron como el número de 5.000. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. ¿Entre quién? ¿Le dio a la gente? A los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Pero Mateo 14, vamos allí nuevamente. No, a ver. Deme 2 segundos. Marcos 6. Marcos 6. Es el otro apóstol que también comenta sobre la alimentación de los 5.000. Y en Marcos capítulo 6, verso 37 en adelante. Marcos 6. Anoten si quieren. Marcos 6, versículo 37 en adelante. Respondiendo les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y él le dijo, ¿cuántos panes tiene? Y verlo. Y al saber dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todo. ¿Qué dice ahora el discípulo? Versículo 39. Por grupos. Por grupos pequeños. Aquí un grupo, allá otro grupo. ¿Dónde se deben sentar? En la hierba. ¿No había tierra? Sí, posiblemente en algún lado había tierra. Que se sienten en el pasto, dijo Jesús. Y se recostaron por grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Y luego Jesús hace el milagro y les da el pan ¿a quiénes? A los discípulos. Y después da los pececillos ¿a quiénes? También para que lo repartan. A los discípulos. Y los discípulos recién les dan a los grupos pequeños. Ese es el milagro de Dios. El alimento espiritual que había estado dando todo el día, las curaciones, pero también el alimento físico. Cuando Él les dice a ellos, recuéstense sobre la hierba, les quiso hacer acordar del Antiguo Testamento, donde hay un capítulo que dice, sécase la hierba. La flor, ¿no? A ver, ¿cómo es? A ver, yo lo tengo anotado por acá. La flor se cae y la hierba se seca. Es, Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso le quiso enseñar, haciéndolo sentar en la hierba. Que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. La gloria del hombre es como hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra de Dios es para siempre. Esa es la enseñanza que le quiso dar. No solo, como dijo en la tentación, ¿qué dijo? Una de las tentaciones, la primera, no solo de pan. Porque el hombre quiere buscar siempre el alimento, siempre quiere buscar el pan material. Comieron todo y se saciaron y recogieron de pedazos 12 cestas. ¿Por qué? ¿Por qué 5 panes? Porque el problema de Jesús con los saduceos y los fariseos, ¿cuál era? La ley. La ley. Por eso que estaba siempre en vigencia los 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico.
Esos 5 libros es lo que enseñaba la ley. Pero ellos creían en la ley muerta. Y Dios vino a mostrar realmente el fulgor de la ley, que la ley no está muerta, sino que la ley es viva. La ley no es para condenar, la ley es para salvar. Eso es lo que le quiso enseñar con 5 panes. Por eso que los fariseos y los saduceos siempre le buscaban. ¿Qué decían de Jesús? Él quebranta la ley. ¿Sí o no? Está quebrantando el sábado. ¿Saben qué? Algún momento vamos a hablar más profundo. Yo estoy preparando un tema más profundo sobre la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Lo mismo que enseñaban ellos y que le buscaban constantemente a Jesús es lo que sucede hoy en día. Lo mismo. Los fariseos modernos, los de la sinagoga de Satanás, ustedes están quebrantando la ley. ¿De verdad? Ustedes quebrantan la ley. A eso le buscaban a Jesús. Y después cuando no le encontraban eso, ¿qué decían? ¡Demonio tiene! ¿Sí? Entonces cuando las ideas que nosotros tenemos en base a la Biblia y los testimonios y a las personas no les gusta, ustedes están endemoniados, ¿no se dan cuenta? Ustedes siguen estos libros rojos. El fariseo y el saduceo moderno dicen eso. Ustedes están siguiendo estas cosas, esas pavadas. La misma técnica de los fariseos y los saduceos. Ellos tenían 5 leyes, los saduceos y los fariseos, que aplicaban a Jesús y a todas las personas que aparecían. Esos 5 puntos hoy en día en la actualidad vuelven a aparecer. Ya lo voy a un día explicar con más profundidad. Cómo se desparramó. Cuidado con la levadura. ¿Qué hace la levadura? Hace crecer. Cuidado con la levadura de los saduceos, que ellos dicen ser cristianos. Entonces Jesús le enseñó realmente cuál era el pan que alimenta. Allá, la Pascua, sí, pueden ir si quieren, pero acá yo les voy a dar pan que los va a alimentar para siempre. Vamos nuevamente a San Juan 6. Y en San Juan 6, luego que habían comido, dice en el versículo 13, recogieron pues, llenaron cestas y pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sí? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir. ¿Por qué? Porque vieron la señal. Entonces, de aquí, hermanos, podemos sacar muchas enseñanzas. ¿Quién fue el que dio los panes y los peces? Un niño. Entonces, a veces nos sirve decir, yo soy muy viejo para ayudar a Cristo, ya no lo puedo ayudar en su causa. Yo soy muy joven para ayudar, yo no tengo experiencia. No, ni muy joven ni muy viejo, en cualquier edad se puede ayudar. Ni mucho ni poco, da lo que tenés. Porque si vos no das lo que tenés, Dios no puede obrar. Si a Jesús no le hubieran dado los panes y los peces, Él no podía haber obrado. Que no podía haber convertido. Sí, pero Él necesita, o sea, como dice el camino a Cristo, Dios trabaja en su esfera y el hombre trabaja también en su esfera. También el hombre tiene que hacer su parte para que Dios pueda actuar y hacer un milagro. Si nosotros no vamos y sanamos mediante los métodos sencillos que Dios da a las personas que están enfermas, no se pueden sanar. ¿Sí? Él enseñó en la alimentación de los 5,000, que Él es el sostén de la vida. Eso enseñó en el capítulo 6, que Él es el sostén de la vida. En el capítulo 5 de San Juan, Él enseña que Él es el sostén y la sanidad. Él te sana. Capítulo 6, Él te sostiene, te da de comer.
pero también te sana. El paralítico de Betesda es la enseñanza en cuanto a Jesús como nuestro sanador. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Cuánto? Muy parecido. Y yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, que decían que bajaba un ángel. Y si ellos iban rápidamente y lo tocaban, se sanaba. Pero esta persona no podía llegar. Entonces, eso se encuentra en el versículo 4. Y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. Pero después aparece Jesús, ¿sí o no? Versículo 6. Cuando Jesús le vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Es lo mismo que hoy en día nos pregunta. ¿Querés ser sano? ¿Querés curarte del cáncer? Sí, sí, sí. ¿A dónde voy? ¿Qué me inyecto? No, inyectarte nada. Hay un método sencillo. No. ¿Quieres ser sano? Jesús como el sanador. Es más, Él se presenta 7 veces en el capítulo 5 como Jesús el sanador. Versículo 4, Él sanó. Versículo 6, sanó. Versículo 9, sanó. Versículo 11, sanó. 13, sanado. 14, sanado. 15, sanado. 7 veces. Y ahora, Él se presenta como Jesús, el sostén de la vida, el pan de vida. Es interesante. Vamos a seguir. Al oír esto, a ver, ¿dónde estoy? Vamos de nuevo a San Juan. Estamos en San Juan, capítulo 6, verso 16 en adelante. Ahí vamos a continuar, ¿sí? Entonces, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entrando en una barca. Iban y cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos, ¿sí? Se había ido para otro lado. Y los discípulos se fueron. ¿A dónde se fueron? Estamos en el versículo 17. ¿A dónde se habían ido? A ver si me están siguiendo. Capernaum. Eso, bien. Se habían ido a Capernaum en el barco. ¿Quiénes se fueron? Los discípulos. ¿Con qué más se fueron los discípulos? No, hay algo más que fue acompañando a los discípulos. ¿Saben qué fue lo que acompañó a los discípulos? Las 12 canastas de pan. Miren, las canastas de pan se fueron con los discípulos y Jesús se fue para otro lado. ¿Y sabe qué? La gente y levantaba el mar con un gran viento que sopló, y cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Bueno, luego después que pasa, ahora yo les voy a explicar esto, lo de la tempestad en el mar. El versículo 22. Al día siguiente la gente que estaba del otro del lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ¿la gente sabía que Jesús no estaba? Claro que sabía, sabían que Jesús se había ido a otro lado. Y le dice, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándose, versículo 25, al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan hasta saciaros, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús, ¿dónde te fuiste?
Te estábamos buscando y no está. Mentira, ustedes estaban siguiendo los panes. Ustedes estaban siguiendo los panes. Ustedes sabían que yo me fui para otro lado. Es que ellos comieron ese día, comieron mucho y sobró. Y sabe la mentalidad del hombre. ¿Y eso que sobró para quién es? Entonces empezaron a seguir al barco, y cruzaron y estaba la gente ahí. ¿Por qué? Porque estaban los 12 cestas de pan. Yo no sé cómo son las cestas, si son grandes, pequeñas. La cosa es que había pan para seguir comiendo. Y Jesús les dice, lee su corazón, le dice, no trabajad por el pan espiritual, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da, para que esté señalado por Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué señal? ¿Qué obra? Pero ahí vamos entonces cuando Jesús anda sobre el mar. Ellos se encontraban en la tempestad porque ellos se habían ido solos. ¿Con qué? Con la canasta. Se habían ido con la canasta de pan. Y vino una tempestad en el medio del barquito y los iba a dar vuelta con el pan y todo. Y los discípulos tuvieron miedo. Los discípulos eran personas pescadores. Un pescador Un pescador no tiene miedo del agua que se mueve así solo, ¿sí? Estaban acostumbrados. Está acostumbrado, entonces tormenta lo que habrá sido. Nos acordamos nosotros que ahí en la iglesia de Matarani, un hermano nos contaba que también él pescaba y dice que un día vino como una tormenta fea, se puso y el agua se movía y tuvo miedo, porque el agua da miedo. Da miedo cuando se mueve un poquito. Parece que te vas a ahogar. Y ellos no estaban, ellos estaban acostumbrados a ver esas cosas. La persona que ya trabaja está acostumbrada. Uno común no está acostumbrado a que se agite un poco el agua. Y ver esas profundidades de agua, esa masa de agua. Entonces ahí fue cuando Jesús aparece. Mas él dijo, versículo 20 del capítulo 6, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en el barca. Y ahí fue cuando él hace calmar la tempestad. Jesús. Entonces ahora los discípulos piden, la gente pide señal. Todos piden señal. No habían visto las cosas. No habían visto el milagro de los 5,000. Y Jesús les dice, de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? A Moisés también le pedían señal. ¿Y qué hizo Moisés? Oró delante de Dios y tuvo que hacer llover maná del cielo. ¿Le dio señal? Claro que les dio señal. Les dio la señal de que Dios estaba ¿con quién? Con Moisés. Entonces ahora Jesús le dice, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pancito. Pues ellos querían el pan literal. A Moisés le dio señal. ¿Qué señal? Que llovió el maná. Pero aquí Dios le está dando otra señal. Les dio directamente que el maná baje. Y el maná, le estaba diciendo, el maná soy yo. Yo soy. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Señor, danos siempre este pan. Mas os he dicho que aunque me habéis visto,
no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Qué le dijo que tiene que hacer Jesús? No perder nada. Por eso que Jesús le dijo, junten todo lo que sobró de pan. Porque eso que sobra le sirve a otro. Sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le voy a resucitar en el día postrero. Por segunda vez le vuelve a decir lo mismo. Entonces el versículo 41, murmuraban entonces de Él los judíos. Cuidado, dijo ya antes, de la levadura de los saduceos y fariseos. Y aquí se presentan ellos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué dijo esto? ¿Una herejía? ¿Cómo va a ser él el pan del cielo? ¿Y saben por qué él dijo eso? Mire, lo mismo que vimos el día jueves. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? El papá es un carpintero, ni estudió teología. Y la mamá ni es maestra del colegio adventista. ¿Eh? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? No entendían. Pero ni los que estaban ahí. Ahora viene la parte más triste. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿En qué época estamos? Decía Ceci. Estamos en una época donde toda la gente murmura. Toda la gente critica. Toda la gente se queja. Es el tiempo en que estamos. Vemos las cosas y no creemos. Criticamos, condenamos, murmuramos. Tomamos, ¿sí?, lo que dice el espíritu de profecía y leemos. Y nosotros tendríamos que decir ¿qué? Amén. Pero la gente dice, no, eso no es así. Aquello, no es así. Criticamos, condenamos. Ven, pero no creemos. Nosotros decimos, somos judíos, somos de la sinagoga. Nosotros festejamos la Pascua. ¿De qué sirve festejar Pascua si allá se están muriendo de hambre? Y Jesús no estaba con los judíos, no estaba con los saduceos, no estaba con los fariseos. No estaba allí en los centros donde se agolpan los cristianos, los adventistas. Él está afuera, a salir a trabajar donde hace falta. ¿Sí o no? Entonces, esa es la enseñanza, la profundidad de la alimentación de los 5.000. Por eso que él tuvo que enseñar esto. Por eso que en la primera tentación ya dejó y continuó esa. Yo les dije, continuó la misma línea. Él dijo, yo no solamente de pan. Y usó eso que Satanás quiso tentar. ¿Por qué no convertí eso? Y le siguió dando lecciones con esa piedra que lo quiso tentar. Le mostró, yo soy el pan de vida. Cuidado con el pan de los saduceos. Cuidado con la levadura de ellos que hacen. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le voy a resucitar en el día postrero. 3 veces vuelve a decir lo mismo. Escrito está de los profetas, así serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo. Porque el que come de mí no muera. Yo soy el pan que vivo.
el vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré a la vida al mundo. Entonces los judíos contendían. Ahí están nuevamente los saduceos y los fariseos. Contendían diciendo, ¿cómo este hombre dice que hay que comer su carne? Ni es pastor, ni es presidente de un lugar, de una división. ¿Cómo tenemos que estar comiendo su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, la verdadera bebida, y permanece en mí y yo en él. ¿Sí o no? Era profundo lo que estaba hablando él. Les molestaba a los saduceos. Yo les dije, es un principio que tienen los fariseos modernos. El que molesta con lo que dice, molesta con el escrito está. Como me envió el Padre viviente, yo vivo en el Padre, asimismo que el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Hermano, siempre le repetía, y no creían. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Cuando terminó de decir todo eso, ¿saben qué pasó? En el versículo 60, mire lo que dice. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra que has dicho. ¿Quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de vosotros que buscan el pan material, me siguen al barco porque está el pan. Mentira. No, es verdad. Porque los discípulos se fueron con las canastas de pan y ustedes seguían. Y después dijeron, ¿dónde estamos? Te estamos buscando, Jesús. Y ustedes sabían que yo me fui para otro lado. Ustedes siguen el pan material, no entendieron. Yo soy el pan de la vida. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. Y dijo esto, y dijo, por eso es dicho que ninguno puede venir si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban. ¿Por qué se fueron? Porque ellos no querían el pan espiritual, querían el pan material. Ya no lo seguían. Empezaron a ir, hermano, duro. No puede venir a mí si no lo manda el Padre, o sea, no eran mandados por Dios. Por eso se fueron. Buena acotación es. Estuvieron entre todos, pero no eran enviados por Dios. Cuando les habló así duro. Hasta nosotros nos dicen, no hable duro con el testimonio. Con la Biblia no hable, está muy duro eso. Y se empezaban a ir. ¿Qué hacemos cuando se van? Déjenlos ir, hermano. Me hizo acordar lo que dijiste hoy a la mañana en la escuela sabática. Que hace Satanás, usa su gente y la mezcla o la mete entre medio del pueblo. Entonces, ¿qué hace? Genera murmuración, mentira y hace que se vayan pudriendo entre todos. Vamos Hay gente para sacar al pueblo de... Exacto. Vamos a estar aquí los que tienen que estar. Van a ser llamados los que Dios llama. Los que se dejan. Entonces ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis ustedes acaso también iros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Le dijo, eres el Cristo, el Hijo. Y Jesús le dijo, ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaban de Judas Iscariote. ¿Qué había pasado entonces? Vamos a hacer un poquito. Había 5.000 personas.
Luego de esa alimentación prodigiosa, Jesús quiso enseñar que Él era el pan de vida. Quiso enseñar que toda palabra del hombre, toda la gloria, es como la hierba. Siéntense en la hierba. Son nada ustedes. Los separó en grupitos. Así como tenemos que hacer nosotros. Iglesias por varios lados. Y alimentarlas en poquitos. No uno solo rompiéndose en todo el trabajo. Eso fue lo que les quiso enseñar. Pero siempre está el enemigo y el enemigo usa sus instrumentos. ¿Quién eran sus instrumentos? Los saduceos y los fariseos. Y ahora se habían retirado gente porque la gente se enojó. Ustedes están siguiendo el pan. Y se fueron. No les gustó que le dijeran eso. Aparte, seguramente venían contaminados. Quedaron menos. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Que son mis discípulos? ¿También se quieren ir? No. ¿A dónde vamos a ir? Y otra vez comenzó a predicar Jesús y a enseñar y a sanar. Y otra vez pasaron 1 día, 2 días, 3 días. Y la gente estaba ahí acompañando a los que realmente debían estar. ¿Y qué pasó de tantos días que lo acompañaron? Ya eran como 3 días que lo habían acompañado a Cristo. ¿Qué pasó? Otra vez tenían hambre. ¿Y dónde vamos a darle de comer? Tanta gente de los discípulos que no habían visto el milagro. Ustedes no entienden. ¿Qué tenemos? Y fueron a buscar. Hay unos par de pececillos. ¿Qué más? Encontramos 7 panes. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? La gente se olvida. Cuando el Señor nuevamente hace el milagro. Pero esta vez hace el milagro delante de 4.000 personas. Ustedes sabían del de 5.000, pero aquí había 4.000 hombres. Sin contar varones, mujeres y niños. 16.000 personas. Y nuevamente les da de comer. Esa es la enseñanza que Dios les quería dar a sus discípulos. Pero siempre va a estar el enemigo tratando de insertar contienda entre los hijos de Dios. El Señor estaba diciendo que el pan espiritual es el que necesitamos nosotros. Necesitamos comer y beber de su sangre. Pero los discípulos y la gente dijo, esto es duro, porque va en contra de mi vida. Y cuando ocurre el segundo milagro, se olvidan de lo que había pasado antes, se olvidan de que Jesús estaba con ellos, que Él los había salvado de la tempestad. Todo eso se olvida. Y así como la alimentación de los 5.000 y los 4.000, aquí también ocurrió cuando ellos estaban en el barco y hubo una tempestad y Jesús aparece caminando y calma el mar. Y luego vuelve a ocurrir nuevamente eso. Pero esta vez Jesús estaba en el barco descansando. Y otra vez se había olvidado y Él se despierta y para el mar. ¿Quién es este hombre? A veces Dios necesita hacer 2 veces las cosas para que la gente se dé cuenta. Pero siempre los discípulos decían, los escribas, los maestros, los saduceos, ¿por qué viene este hombre con sus discípulos y rompen las tradiciones de los ancianos? Mira, van allá, comen sin lavarse las manos y tocan el pan. Y ahí otra vez Jesús les dice, no es lo que contamina, es lo que está dentro, porque ellos están con el pan de vida.
mucha enseñanza en lo que Dios da. Hay un hilo conductor en cuanto a la enseñanza del pan. No todo, ¿cómo se llama? No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que comer. El milagro de los 4.000, Jesús enseñó que era la enseñanza de los saduceos y fariseos. El milagro de los 5.000 enseñó que era la enseñanza de Cristo Jesús. En el primer milagro el pan sobra. Doce canastas, simbolizando las iglesias, las tribus de Israel. En cambio, la enseñanza de los saduceos no da fruto como la enseñanza de Cristo. Por eso que pone, por ejemplo, la segunda alimentación de los 4.000. Esa es la diferencia. Cuídense, Mateo 16:5, de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Quién era un saduceo? Famoso saduceo. Que fue a buscarlo de noche. El sumo sacerdote, ¿Quién? Caifás. Caifás era saduceo. Pero era que los saduceos no podían ser sacerdotes, Ellos estaban en la sinagoga, en las cosas del templo también. Sus enseñanzas que ellos daban eran falsas. Por eso que luego en las iglesias, en las iglesias de Esmirna y Filadelfia aparece la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás enseña y da de comer levadura. Perdón, una Esto contamina. ¿Cómo es el tema? O sea, saduceos, fariseos, que eran levitas, o es distinto. Siempre fueron los levitas los que tenían que ser los sumos sacerdotes. Eran, como decir, eran diferentes castas. Los fariseos, los saduceos ya venían por casta, por familia. Y como yo les dije, los fariseos tenían cierta obra específica, ¿sí? en la sinagoga, pero los saduceos eran el templo. Por eso que Caifás era uno de los principales saduceos que trabaja, no sé bien en cuanto a eso. Tendría que haber sido, ¿por qué yo les digo tendría que ser levita? Porque en la época de Jesús se corrompió todo. Los puestos se compraban. Así que no podemos saber si realmente eran o no eran. Lo lógico es que, obvio, que el sumo sacerdote tenía que haber sido un levita. Pero había mucha corrupción. Lo mismo que sucede hoy en día. Lo mismo. Por eso, hermanos, cuidémonos de la levadura de los saduceos y los fariseos. Este es uno de los milagros que Dios dio. Él es el verdadero pan de vida. Y para terminar, quiero leerles del Espíritu de Profecía en Cristo Triunfante, el 7 de mayo. Las victorias se logran por el poder de Dios, no por el nuestro. En obediencia al mandato divino, Josué reunió los ejércitos de Israel. No debían emprender asalto alguno, solo debían marchar alrededor de la ciudad, llevando el arca de Dios y tocando las bocinas. En primer lugar, venían los guerreros, o sea, un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con su propia habilidad y valentía, sino por obediencia. No es con fuerza, es con obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Seguían 7 sacerdotes con trompeta. Luego el arca de Dios, rodeada de una aureola de gloria divina,
Era llevada por los sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Seguía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. Las victorias se logran por el poder de Dios, no por el nuestro. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la victoria. No con nuestra fuerza, sino que Dios esté con nosotros. El carácter es también lo que vimos estos días. Se revela en la adversidad. David nunca fue más digno de admiración que en su hora de adversidad. Nunca este cedro de Dios fue más grande que cuando bregó contra la tormenta y la tempestad. Con el ánimo quebrantado y emocionado hasta las lágrimas, pero sin una expresión de queja, da la espalda a las escenas de su gloria y también de su crimen y huye por su vida. Simei le salió al paso y con una tormenta de maldiciones lo cubrió de improperio, arrojando piedras, tierra. Uno de los hombres leales a David le dijo: te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza en su tristeza y humillación. David respondió: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Carácter se revela. En nuestra hora más negra, cuando ha de venir sobre la tierra, las victorias las vamos a ganar con el poder de Dios y no por el nuestro, dice Cristo triunfante. ¿Se acuerdan cuando estaba la tempestad, el barco que habíamos leído? Luego del milagro de los 5.000 personas. Y el barco se tambaleaba. ¿Qué hora era? Era de noche. Bien, ya estamos bien. Pero ¿qué hora de la noche? La Escritura habla porque ellos se habían quedado hasta tarde con la gente. Luego se retiraron los discípulos, se fueron con el pan. Jesús se quedó todavía atendiendo. Ya era tarde, la Escritura era tarde. Así que imagínense cuando ellos comenzaron a navegar. Y vino la tormenta. Era como la hora de la cuarta vigilia. Y la hora de la cuarta vigilia es un poquito antes que salga el sol. Y antes que salga el sol, durante la cuarta vigilia, porque en la época de los romanos, no sé si Beto sabe, en la época de los romanos había vigilias de la noche, ¿no? La cuarta vigilia bajo el Imperio Romano, la cuarta vigilia era el momento de la noche más oscura. Es el momento cuando la noche está en su pleno esplendor, en oscuridad total. Ahí fue cuando la tormenta arrasaba el barco. Ahí fue cuando ellos parecía que iban a perecer. Y ahí vieron la imagen de Jesús que venía caminando sobre el agua. Y vino a salvarlos y calmó la tempestad justo antes de que amanezca. En la noche más negra es cuando Jesús va a venir a salvar a su pueblo. Así también, en el tiempo final, dice el Espíritu de profecía que Cristo va a venir en la hora de la cuarta vigilia. ¿Quién dice? El Espíritu de profecía va a venir a salvar a su pueblo en la cuarta vigilia, cuando la noche está más negra. Y después que pasó la cuarta vigilia, sale el sol. Lo mismo pasó con Cristo. Cuando Él fue crucificado y lo metieron allí en la tumba, ¿sí? Porque la tumba, a ver, déjenme explicarlo un poquito, no es como hacían hoy en día, ¿no? Que hoy lo meten en una caja y lo meten bajo tierra. Siempre buscaban algunas peñas y donde meterlo ahí, a los muertos, a los que habían fenecido. A Jesús le habían encontrado una tumba nueva, un lugar donde lo podían sepultar, que era un lugar nuevo, que había cedido uno de los fariseos. Y ahí fue donde lo enterraron.
Y Jesús resucitó en la hora de la cuarta vigilia. Todavía no había amanecido. La parte donde él estaba en la entrada de la tumba, habían más de 10.000 soldados. Las películas muestran que había 2, ¿no? Sí, uno de cada lado y otro de Pero había más de 10, de varias legiones, ¿sí o no?, de romanos. Y había varias legiones de ángeles malos. Cuando del cielo baja un ángel y uno que estaba allí cuidando se junta con el otro ángel poderoso en gran manera. Imagínense el poder que tenía ese ángel que bajó y la luz que emanaba de Dios mismo, que tiró a los romanos y Dios Padre tuvo que poner la mano sobre los romanos porque si no se mueren, porque Él les puso la mano para que contengan la luz y puedan mirar hasta donde más puedan. Imagínense. Y quedaron desparramados los soldados. Dice que cuando se levantaron los pies le temblaban y su cara se les transformó, como ver la muerte misma. Y los ángeles malos, también habían legiones de ángeles malos. Todos se desparramaron y se fueron. Solamente por ese ángel que bajó. Y entonces ese ángel que bajó, el otro viene, corre la piedra como una hojarasca. ¿Sí? Y allí estaba ¿quién? Estaba Jesús. Entonces le dice, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Que el que había dado su vida, porque Él la dio. A Pilato le dijo, si el Padre no te fuere dado la autoridad que vos me hagas lo que quieras, no harías nada. Si yo quisiera, vendrían legiones de ángeles a cuidarme en este momento. Y ahí salió. El que dio su vida la vuelve a tomar. Porque Él es Dios en todo el sentido. Y todavía hay muchos que están dudando en cuanto a esto. ¿Saben? Hoy está la teoría de que Jesús es engendrado. La Biblia dice engendrado, sí, pero ellos quieren decir otra cosa. Digo, Jehová dice que crearon. El que puso su vida la vuelve a tomar y ahora sale detrás de esa tumba. Los ángeles que se ponen un lado al otro, se postran y empiezan a adorar y a cantar delante de el que había vencido a la muerte. Luego se retira. Ahí fue cuando se encuentra una de las mujeres. Muy temprano ella fue a querer, ¿sí?, a preparar cuerpo. Y le dijo, no me toques, estoy yendo. Y ahí ocurre el milagro, dice el espíritu de profecía. Cuando Jesús esa misma mañana se va a los cielos, asciende al Padre. ¿Con quién se va? ¿Estaban los discípulos? No. Nosotros lo que leemos es en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús se retira delante de la vista de los discípulos, en Hechos capítulo 2, versículo 1, les había dicho que ellos estén en Jerusalén, luego que él ya se estaba por retirar. Entonces se habían reunido, capítulo 1, verso 6, y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? No os toca, dijo él, a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en la sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero no fue esa ascensión de Cristo
la que estamos hablando nosotros en la madrugada del día domingo. Eso ocurrió a la madrugada. Y cuando Jesús asciende a los cielos en la madrugada, dice el Espíritu Profecía que hizo un milagro de llevarlo ese mismo día y traerlo. Él va, ¿con quién? Con las primicias, con todas las personas que habían resucitado con Él. Y Él las lleva y las exhibe a todos los mundos. Y luego entra en los portales de la tierra, de la Jerusalén, donde está el trono de Dios. Y allí fue que, entonces, claro, al verlo a Jesús con las primicias, el cántico que repercutía ahí en los cielos, fue cuando ahí Moisés abre la puerta, el portal de la eternidad, y entran los redimidos. Los redimidos, pero ¿quiénes? Las primicias, lo que va a venir de la gran cosecha. Habían resucitado con Jesús. Luego Jesús, el milagro que ocurre es que Jesús luego vuelve ese mismo día. Ese fue el milagro, que Él volvió ese mismo día. ¿Dónde está sacando esos pastores? Eso está en el espíritu de profecía. Y luego ocurre, Y ahí es cuando se presenta. después se va a los discípulos, está un tiempo con ellos. Y luego casi un mes, y luego ya se reúnen y están delante de Él y Él está ascendiendo. Él empieza a ascender en una nube. Y Él les dice, cuando Él está ascendiendo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué otra cosa más dijo cuando Él se estaba retirando? Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba eso diciendo también cuando estaba ascendiendo en sus labios. Id y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Estaba eso lo estaba diciendo en sus labios cuando estaba ascendiendo en la nube. Eso fue también lo que dijo. Que el Señor nos pueda bendecir. Que podamos ser triunfadores como Cristo triunfó. Que podamos obtener la victoria. Él nos va a dar la corona de vida. Y una corona incorruptible, dice allí. Al que venciere, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús va a tener un nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, al que sea vencedor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿Dónde se van a sentar ustedes? Vení, Beto, sentate ahí en el trono mío, así como yo vencí y me he sentado con mi Padre. Ahí Luisa, venga Luisa, siéntese aquí en el trono. Y a cada uno le va a dar su corona, brillante. La palma de victoria. Y el arpa chiquita de 10 cuerdas. Eso va a ser lo que vamos a obtener. Y cuando estemos avanzando en el camino, hasta llegar a los cielos y veamos todas las glorias de la vida eterna, dice que recién van a comprender, los salvados recién van a comprender lo mucho que ganó Cristo en su sacrificio. Dice que recién van a empezar a ver, todo esto ganó Cristo con su sacrificio.
y vamos a ver pasar los años sin fin. ¿Saben qué? Allí también vamos a encontrar, para sorpresa nuestra, dice el Espíritu de Profecía, familiares nuestros. ¿Y qué haces acá vos? ¿No te acordás cuando me diste una hoja de estudios bíblicos? Y bueno, gracias a esa hoja, en mi último momento, confié en Dios. Yo pensé que te ibas a perder y allí va a estar salvo. Personas que no nos imaginamos. Familiares que nosotros tuvimos una pequeña esperanza, tal vez el Señor pueda salvarlo. Y van a estar ahí. Porque esa pequeña luz de esperanza que nosotros tenemos de que ellos estén, posiblemente están. Y viviremos por siempre. Algunos tendrán sus hogares aquí en la tierra. Otros vivirán donde están, donde fueron las mansiones de los ángeles. Y otros tendrán el gran privilegio, no tendrán hogares, pero tendrán el gran privilegio de estar con el Cordero y poder visitar otros mundos. ¿A vos te gusta el tema de los agujeros negros? Vas a pasar por muchos agujeros negros y vas a ver, vas a preguntar, ¿y esto por qué? Y van a explicar. Ahí van a poder ver todos los mundos que Dios creó. Pero eso lleva tiempo. Tiempo es lo que sobra, tiempo. Que el Señor nos pueda bendecir. Que pueda fortalecer a las personas también que nos estuvieron acompañando en estos días, en las transmisiones de estos días. Vamos a orar por ellos. Vamos a tener siempre en cuenta también las oraciones que pedimos anoche, ¿no? ¿Sí? Hay una hermana que pidió por el niño Santino, para Santino. Posiblemente haya otros pedidos de oración, vamos a tenerlos en cuenta. Y que bueno, estos temas hayan servido para fortalecernos, ¿sí? A veces nos podemos encontrar en situaciones donde nuestra alma está penada, estamos angustiados, decaídos espiritualmente, pero bueno, la palabra de Dios y los testimonios nos fortalecen y nos da esa fuerza extra que da Cristo Jesús. Yo he vencido al mundo. Comed de la carne y bebed de mi sangre. Bueno, vamos a terminar con un himno. Sí. Amado hogar. ¿Qué número? ¿Qué número? Tu río cristalino, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, mi amado hogar, oh cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, eterno dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Llegar y
celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuánto te veré. Amén. Amén. Vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle a Pablo, puede pasar adelante para tener una palabra de oración para cerrar. Oremos. Bendito Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos has dado el don de la vida una vez más, también porque nos has impartido tu palabra, Señor. Rogamos que cada palabra esté atesorada en nuestro corazón, prepare nuestra mente, nuestro espíritu para poder estar en armonía contigo. Amén. Que tu santa compañía pueda acompañarnos en estos comienzos de semana, Señor, y que no nos apartemos de ti. Y si así lo hacemos, que tú nos ayudes a volver al camino, acompañándonos, guiándonos y ayudándonos a ir dejando atrás todo lo que todavía nos hace falta para poder obtener un carácter digno del cielo. Amén. Rogamos que tu compañía no se aparte durante el resto del día. Pedimos por todas las personas que tienen necesidad de sanación, tanto física como espiritual, y que tú puedas acompañarlos y guiarlos durante el resto del día. En tu nombre, Jesús, rogamos todo, no porque lo merezcamos, sino por los méritos de tu sangre. Amén, Señor. Amén.